Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine. Y hoy, para cerrar un poco el mayo sci-fi, os vengo a hablar de una antología de relatos de ciencia ficción que a mí ya me sabe mal porque es una antología que está descatalogada, pero que sí que he visto que podéis conseguir fácilmente de segunda mano, ¿vale? Además, es horrenda la edición, tengo que deciros. Por fuera horrenda, por dentro, bueno, no está mal. Pero bueno, tenedlo en cuenta, es una antología del 84, ¿vale? Y pues es una recopilación de relatos de escritoras de ciencia ficción, ¿vale? Lo llamaron Desde las fronteras de la mente femenina. Está editado por Jean Green y Sarah Le Fanu, ¿vale? Y aquí hay autoras, pues, que yo no había leído nunca, que muchas, de hecho, como pasaba con las autoras de principios del siglo o de los 50, sí, no publicaron más que relatos, y otras que sí son más conocidas. Tenemos conocidas a Joanna Russ, a Tanit Lee, a Lisa Tuttle, a Racona Seldom, que es Alice B. Seldom o James Street Jr., y que yo conociese aparte, también conozco a Naomi Mitchinson y a Mary Gentle, ¿vale? Después hay otras como Josephine Saxton, Margaret Elphinstone, Winnet Jones, Beverly Ireland, Lana Batley, Pamela Zoline, Frances Gaper, Perly McNeil, Zoe Fairbairns, Penny Casdagley y Sue Thomason. Hay un montón. 17 relatos, 17 autoras, ¿vale? Como veis, hay muchísimas que yo no conocía. No sé si vosotros, pero yo no conocía. De hecho, yo creo que si están traducidas al español, fue alguna novela o en alguna antología de estas súper descatalogadas que voy recuperando yo de los 70-80, pero vamos, la mayoría son imposibles de conseguir. Esta antología nace después de esta colección de libros de relatos que sacaron unos años antes, en el 70 y algo, que han rescatado Almadía. Son 3 antologías que os he hablado mucho de ellas. De hecho, bueno, sí, en los vídeos que tengo de ciencia ficción feminista, en los posts, ahí pues hablo un poco de la figura de la editora que planeó esta antología de relatos y demás. Y esta nace un poco después con más autoras que no. Yo creo que muchas eran como más... O sea, las otras antologías rescataron de autoras, algunas clásicas, otras del panorama actual, pero esta había alguna más actual, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, pues habla un poco de la importancia, sobre todo pues cuando se publican estas antologías 70, 80, de reivindicar la figura de la mujer como autora y como personaje dentro de la ciencia ficción, ¿no? Pues hasta entonces la ciencia ficción había estado escrita por y para hombres, con unas temáticas muy marcadas. Sí que podemos ver excepciones, sí que podemos ver en alguna obra que hay un mejor tratamiento de los personajes femeninos, pero incluso el tratamiento de los personajes masculinos tampoco hacía mucho hincapié, porque lo que más primaba en esa época era la trama en sí, la idea, la especulación, más que el tratamiento de los personajes, ¿no? Pero bueno, es verdad que en la mayoría de casos, pues las mujeres estaban un poco como accesorio de la trama, y había unos estereotipos muy marcados que podemos ver en muchas otras narrativas, ¿no? La ama de casa, la tonta y la malvada, básicamente. Como decía Joanna Russ, en la ciencia ficción aparecen un sinfín de imágenes femeninas, pero apenas aparecen en ella ninguna mujer como tal.
eran más como oposiciones a los hombres, ¿no? O sea, todo estaba visto desde la perspectiva masculina. Y esto también tiene mucho que ver con, sobre esta época, esta revolución sexual, ¿no? Que aparece pues cuando se publica El Segundo Sexo, 60-70, la revolución hippie, todo esto, ¿no? Esta revolución sexual de, que la mujer se empodere un poco de su cuerpo, ¿no? Haya una libertad sexual. ¿Qué pasa? Que igualmente este cambio de paradigma en cuanto a la narración y un poco también el proceso en sí, al final no es tanto el dar libertad a la mujer para que ejerza su libertad sexual como quiera, sino sexualizarla y cosificarla un poco más, ¿no? Eso lo podemos ver súper claro en las películas del Destape españolas, justo cuando acaba la dictadura, en el 75, los años posteriores, hay un boom de películas del Destape en el que la mayoría de historias giran en torno a señores ya, señores cincuentones y un montón de chicas muy jóvenes, algunas adolescentes semidesnudas, ¿vale? Y esto pues se vendió un poco como esta liberación de la mujer, de tal, pero al final acaba siendo una cosificación más de un prototipo de mujer, ¿no? Y bueno, esta antología y otras más, pues intentaban pues agrupar estas historias que estaban escribiendo las mujeres para intentar ver otros puntos de vista y otras perspectivas. Y es verdad que creo que la ciencia ficción, cuando las mujeres empezaron a verla como una herramienta súper potente para poder imaginar, pues fue abriéndose un poco más tanto en lectoras como en autoras de este género, ¿no? Por lo que os digo, por esta oportunidad de imaginación, de especulación que da la ciencia ficción y también como herramienta para analizar el presente, el pasado, el presente, imaginar un futuro y dar posibles soluciones, ¿no? Entonces, una de las quejas que había sobre todo de las autoras era: ¿cómo es posible que estés escribiendo del futuro? Señor, está usted escribiendo del futuro, está contando unos avances en muchos ámbitos, pero las mujeres siguen atascadas en el mismo lugar que en el que estamos ahora o estábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta antología es muy interesante para ver otros puntos de vista. ¿Qué puedes decir? Está escrita en los 80, a lo mejor ha quedado anticuada. Pues en algunos aspectos sí, pero en otros para nada, ¿vale? Entonces siento que es una antología muy variada, con relatos muy diferentes, con voces muy diferentes y que puede aportar mucho. Ya os digo, son 17 relatos, seguramente no os gusten todos, pero seguramente también encontréis alguno que digáis: "Buah, este relato me flipa, me fascina y me ha dado que pensar en cosas". Entonces, bueno, hay un relato de Johanna Ras que, si mis vecinos me dejan, porque no sé si lo estáis escuchando, pero hay mucho ruido de fondo porque están haciendo obras y cosas, si consigo que me dejen, os lo voy a traer narrado porque me parece súper divertido. Se llama Tópicos del espacio exterior, de verdad es increíble. Después recomiendo mucho también el de Lisa Tuttle, que es En un naufragio, que va sobre delfines y extraterrestres y además tiene una mirada bastante hop punk y me pareció precioso el relato. Hay como un contraste de dos posiciones, de dos formas de ver la vida, muy interesante y me pareció muy chulo. Después tenemos El amor se altera, de Tanit Lee, que es un relato que bueno, ahora nos puede parecer más una idea más básica que ya hemos visto en otros sitios, pero me pareció pues muy interesante el planteamiento, ¿no? Y lo que plantea es que en una sociedad futura no existe la heterosexualidad, todos somos homosexuales, porque realmente la fertilidad se ha conseguido hacer de otra manera, rollo con incubadoras y demás. Entonces, bueno, al final se ha evolucionado a la homosexualidad. Entonces nos vamos a encontrar una mujer que está casada con otra mujer y que empieza a tener sentimientos románticos por un compañero de trabajo, ¿no? Y es como ver estas dinámicas de que en esta época 70-80 pues se hacían acerca de mujeres a las que les atraían otras mujeres, hombres a las que les atraían otros hombres, y comentarios que hacía la gente alrededor de qué raro, no sé qué, ¿me entendéis, no? Lo que quiero decir, poner estos pensamientos
al revés y cómo nos resulta raro leerlo y decir, pues claro, tener esos pensamientos hacia lo que siente una persona es raro, mires donde lo mires, ¿no? Entonces está muy bien como verlo desde el otro lado y hacerte recapacitar. Después tenemos Cíclopes de Lana Badley, ¿vale? Que nos habla realmente, hay muchos relatos que, aunque las mujeres sean protagonistas, no son historias de mujeres para mujeres, ¿vale? Porque plantean temas universales, es lo interesante, pero son, pues los personajes, a mi parecer, en este punto, pues estaban un poco más desarrollados, ¿no? Tenían un poco más de tridimensionalidad, por así decirlo. Y en esta historia de Cíclopes, lo que nos van a explicar es un poco la cuna de la humanidad, ¿vale? Se nos presenta pues una investigadora, la otra no sé, no me recuerdo qué era policía o algo así. Bueno, dos personajes en una estación de tránsito y una le cuenta a otra un poco pues que llevan un documento. Ah, no era policía, era piloto de nave, ¿vale? Y la pide que le lleve a tal punto porque necesita irse, porque tiene un documento muy importante en su poder que puede cambiar un poco la idea que se tiene de que la Tierra es la cuna de la humanidad, ¿no? Me recuerda mucho, y creo que más o menos están a la par escritas y pensadas, a una serie de ciencia ficción, que no voy a decir el nombre porque es una serie, bueno, que si hablo de esto, puede que haga un poco de spoiler, si alguien pues a lo mejor lo está viendo, está imitando, no lo sé, porque es algo que ocurre en el puto último capítulo y a mí me pareció increíble, maravilloso, me flipa esa serie y me flipa todo el planteamiento de la historia y cómo nos deja a todos con la boca abierta ese capítulo final. Es una historia muy potente. Bueno, si os da igual los spoilers o lo que sea, pues me escribís y yo os digo cuál es la serie. Es una serie de ciencia ficción que tuvo una primera versión en los 70 y después se hizo como un remake en los 2000, ¿vale? Si sabéis, sabéis de lo que os hablo. Después hay otro relato que se llama El despertar de Parley McNeil, que básicamente es sobre gestación subrogada, ¿vale? En una supuestamente una sociedad avanzada, ¿vale? Supuestamente en la que las mujeres tienen plena independencia, pero hay como unas normas, realmente es como una dictadura encubierta, ¿vale? O sea, es una distopía total, en la que las mujeres cuando llegan a cierta edad pueden hacerse voluntarias para ser gestantes, ¿vale? Pero claro, hay alrededor de esta sociedad un adoctrinamiento, una publicidad que al final estas adolescentes de 16 años, creo que era 16, muy jóvenes, 14, 16, muy jóvenes, pues acaban influenciadas y realmente es algo que no es que sus padres puedan decidir, o sea, es cosa suya y ellas deciden, ¿no? Y bueno, tiene un final bastante impactante este relato, me gustó muchísimo el planteamiento y lo recomiendo mucho. Después está Palabras de Naomi Mitchinson, que en este relato trata un poco de aprender, aprender con H intercalada, ¿vale? La realidad, como, bueno, es una científica que descubre un método como una especie de dispositivo en el que tú, ¿no es dispositivo o se pincha? Ya no me acuerdo. Bueno, creo que es que ya no sé si es como un rollo, un casco de realidad virtual o sea algo que a partir de esto tiene como... Esto hace que se te abra un poco la mente, ¿vale? Y percibas la realidad tal y como es y no como nosotros creemos que es, ¿vale? Me ha encantado este relato. De hecho, tengo un libro de la autora ahí por leer, finito, y me ha gustado mucho la idea de este relato. Después tenemos Map de Penny Casdagli, que este es una puta ida de olla, ¿vale? O sea, es muy, muy interesante. Bueno, este habla de maternidades compartidas y maternidades diferentes y una forma diferente de ver la maternidad y la reproducción, ¿vale? Muy interesante este relato. Y por último, no os voy a hablar de los 17, ¿vale? Pero por último, a destacar, me parece, es un relato que tiene un poco de trigger warnings, ¿vale? Es un relato que roza el terror.
es que Racona Sheldon, ¿vale? Alice B. Sheldon. Alice B. Sheldon es una genia para crear terror. Aunque escribía ciencia ficción, el terror será de maravilla, la señora. El relato se llama Carne de probada moralidad, ¿vale? A ver cómo, es que hablar de este relato es un poco spoiler, ¿vale? Yo solo os digo que en un futuro, pues la carne está limitada a la carne real, no de animal, está limitada a los ricos. Y los ricos consiguen todo lo que quieren, porque son unos caprichosos. Y ya está, no tengo nada más que decir sobre esto. Muy recomendada. Entonces, bueno, hasta aquí un poquito, tampoco eso, no os quería hablar de absolutamente todos los relatos, simplemente pues quería destacar que creo que es una antología muy completa, muy ecléctica, muy variada y que os puede gustar mucho. Yo os la recomiendo y a veces me sabe mal recomendar este tipo de libros pues que no están editados, que están descatalogados. Pero bueno, tenéis varias opciones, ya lo digo siempre. Podéis ir a vuestra biblioteca municipal de confianza si tenéis la suerte de vivir en una zona que tenéis una biblioteca municipal cercana, ¿vale? Porque hay poblaciones de España que no tienen biblioteca, hay poblaciones fuera de España, en otros países de Latinoamérica que me estáis viendo que tampoco tenéis ese edificio cercano y esa posibilidad, pero bueno, esa es una posibilidad. No os digo que esté disponible, pero podéis probar. La otra opción es tiendas de segunda mano, Wallapop, Busca Libre, Todo Colección, Vinted, ahora que están vendiendo libros también. Todas estas tiendas de segunda mano, o Red Reads de vuestra zona, que ya sabéis que en los Red Reads hay muchos libros, hay algunos líbricos de ciencia ficción descatalogados. Yo lo conseguí en el Red Read, entonces es otra opción. Y la última opción es Digital Pirata. Está, que lo sepáis, ¿vale? Si alguna dice, oye, yo quiero leer algún relato de esta antología, pero yo no tengo forma de esto, o no quiero hacerlo, no quiero contribuir a ello, pues me escribís y también os lo hago llegar, no pasa nada. Porque, es algo que he aceptado. Creo que el tema este de la piratería está muy bien cuando hablamos de proteger obras actuales que están en librerías y de autores que escriben y se tienen que ganar la vida. Por supuesto, hay que apoyar a estos autores, a las pequeñas editoriales, a todos los trabajadores que están haciendo un esfuerzo para salir adelante, pero es verdad que la piratería en gran medida ayuda sobre todo con estos temas, estos descatalogados, estos libros olvidados, que si no fuese por esta digitalización de estas obras descatalogadas estarían perdidas de la mano de Dios. Entonces, hemos visto un caso hace poco del dueño de una biblioteca, creo que se dice así, de internet. No me acuerdo ahora el nombre, pero si estáis al día seguro que os ha salido. El chico le llamaban el feo o algo así. Ahí ya no me acuerdo. Bueno, era un chico que durante muchísimos años había rescatado todas estas películas que ya no tienen derechos de autor porque son películas de hace 100 años. Películas incluso que los propios creadores de las películas le habían hecho llegar para que las pusiera en su plataforma porque ninguna plataforma de streaming las tenía y querían que la gente las viese. Bueno, pues le han detenido, tiene una multa de 800.000 euros, ¿vale? Por algo que realmente, si te pones a mirar el dedillo, no estaba incumpliendo con la ley. Pues la han detenido, aquí en Españita, le han detenido, ¿vale? Y luego todos esos corruptos de mierda que están llevándose millones por todos lados, no pasa nada. Además que es que el chico ni siquiera se lucraba, o sea, no era una plataforma que tú tuvieses que pagar, ni había publicidad ni nada. El chico no se lucraba, de hecho estaba perdiendo dinero por hacer esa plataforma. ¿Y ahora qué? Todo ese trabajo de un montón de años perdido, todas esas obras olvidadas porque no estaban en ningún sitio más. Entonces, bueno, pues con este tema pasa lo mismo. Entonces, a mí no me sale del pepe estas obras, sobre todo de escritoras de ciencia ficción, que ninguna editorial pues no les sale a cuenta lo que sea,
reeditarlas, pues que se queden en el olvido, porque no puede ser, tenemos que recordarlas. Así que os lo recomiendo mucho. Si queréis leerla, escribidme, ¿vale? Y de hecho, os voy a leer ahora el relato de mi querida Joana Ras, porque es que me parto. Primero me voy a ir a beber agüita, y después ya os leo, porque mi voz no aguanta más de 10 minutos hablando, chicas. Tengo una amiga que ha compilado una antología de relatos feministas de ciencia ficción. La verdad es que poseo varias amigas que han hecho tal cosa, pero la amiga a la cual me estoy refiriendo es imaginaria, de modo que la llamaré Ermintrude. Ermintrude es una mujer de mirada aguda, cerebro brillante, intolerante con la estupidez y que posee unos antebrazos sorprendentemente musculosos. Los editores adquieren dichas características a base de gritar y de mesarse los cabellos con frecuencia. Tan fornidos son sus antebrazos que Ermintrude es capaz, aun sometida a un permanente exceso de trabajo insuficientemente retribuido y padeciendo una crisis aguda de fiebres basureras, enfermedad a la que no son propensos los editores tras saturarse con la lectura de las obras enviadas por el público, como digo, Ermintrude es capaz de transportar en brazos y de una sola vez 5 kilos de prosa intensamente aburrida y rebuscada. Hay que señalar que un montón de manuscritos tiende a ser una estructura considerablemente inestable, y al visitar recientemente a Ermintrude me la encontré en posición de decúbito supino sobre la alfombra del cuarto de estar, sumergida hasta los senos frontales en una ingente cantidad de narrativa rechazada. El material, después de tambalearse, se había deslizado cayéndose por el suelo y ella, por puro desánimo, creo yo, había imitado el mismo movimiento. Fuese como fuese, lo cierto es que se hallaba de evidente mal humor, tumbada sobre el montón de manuscritos rechazados que componían una figura bastante interesante desde un punto de vista estético, y al verme pronunció con una voz que me será difícil de olvidar: si me vuelvo a encontrar con un relato más sobre métodos insólitos para quedar embarazada... Vamos, repliqué, no será para tanto. Ya sé que hay muchos hombres a quienes ni se les ocurre que las mujeres puedan tener más aventuras que las biológicas, motivo por el cual escriben tales sandeces, pero... Lee uno, me indicó Ermintrude. Bien, después de haberlo leído, de ayudar a Ermintrude a ponerse de pie y de desfogar nuestra cólera propinando unos cuantos puntapiés a los manuscritos, regresé a casa. Ermintrude se dedicó a preparar su antología y yo creí que no volvería a oír hablar más de aquel asunto. Pero aquel montón de manuscritos rechazados debió de ser el vehículo de alguna maldición, de algún espíritu malévolo o de alguna especie de virus filtrable que se adhirió a mi persona infectando mis vestidos o afectando de alguna otra manera a mi organismo. Aquel asunto no estaba en absoluto terminado. ¿Cómo lo sé? Porque empecé a escribir sandeces. No de las que escribo normalmente, sino de otra clase distinta. En realidad, yo no era el agente activo y creador del proceso de escribir aquellas cosas. Actualmente todavía no he podido descubrir quién o qué me suplantó. Empecé a tener sueños horribles y extraños en los que desaparecían los límites de la cronología y de la lógica, en los que de antiguos ejemplares de Conquistando absolutamente todo y el sexista de Canopus surgía una fuliginosa luminiscencia, y en los que una serie de lectores masculinos de ciencia ficción, adolescentes todos, se desvanecían gritando, formando círculos de discusión geométricamente imposibles y situados en la cuarta dimensión. Repetíase constantemente cierta invocación oscura. Ritual de vinculación masculina es la equivalencia fonética más próxima que considero dar de esa frase. Y entre sueños oía un horrendo estrépito, un rugoso y remoto atronar de tambores espantoso, ensordecedor y obsceno que una noche consiguió hacerme levantar, desvaneciendo así la peor y última de mis pesadillas, para descubrir que mi máquina de escribir estaba mecanografiando por sí sola. Fíjense bien que no digo escribiendo, porque la noche siguiente, tras introducir un folio en la máquina, sino para satisfacer a la desconocida inteligencia que, desplazándose desde los manuscritos rechazados de Ermintrude, habría preferido instalarse, para mayor comodidad y bienestar, en el repiqueteante metabolismo de mi Search Electric, sí al menos con el fin de amortiguar el tableteo. El artilugio se detuvo como si la visión de las palabras por él escritas lo aterrorizase. Luego, muy despacio, escribí unas cuantas frases aisladas del tipo «de poderosos bíceps» o «la turgencia de sus pechos». Esto me recuerda a
razones para odiarte. La que lo hayáis visto me entenderéis. Últimamente ha aumentado su entusiasmo y sus esfuerzos literarios comienzan a adoptar una inconfundible semejanza con los relatos convencionales a que la prosa de la ciencia ficción nos tiene acostumbrados, con la vana esperanza de contentar a ese maldito espíritu, ya que de lo contrario no me queda otro recurso más que el exorcismo y no pienso mecanografiar con esa máquina los 512 folios de política sexual. Imagínense las horas que ello supondría, por no hablar del aumento del precio del papel carbón. He hecho cuanto está a mi alcance para conseguir que se publiquen los siguientes, llamémosle fragmentos. Tal vez ello satisfaga el espíritu que se ha apoderado de la máquina de escribir. En mi condición de profesora, al igual que Ermintrude, desde su puesto de editora, he tenido que leer toda clase de redacciones y relatos, pero aseguro que jamás había leído nada tan abominable, tan destructivo, tan abismal, tan soporíferamente aburrido como es la siguiente colección de tópicos del espacio exterior. El método de los insólitos métodos para quedar embarazada. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No puedo, exclamaba Seila Sue Hateman con éxtasis incontrolable, mientras la gigantesca orquídea macho arqueada sobre ella la cubría polinizando todos sus orificios. Ella, sí, ella, Seila Sue Hateman, que siempre había sido frígida e incapaz de responder. Recordó que en las fiestas procuraba evitar a los hombres que se acercaban a ella atraídos por su boca de labios rojos, carnosos y prominentes, por su larga melena rubia de color de la miel, por su apetitoso trasero y por sus pechos orgullosos y erguidos. Eran una molestia aquellos pechos, a veces se mostraban tan orgullosos y erguidos que llegaban a golpearle la barbilla y tenía que empujárselos hacia abajo. Cuánto odiaba y evitaba a los hombres. A veces había llegado a esconderse bajo un sofá. En ocasiones se quedaba horas seguidas detrás de una puerta abierta. Con frecuencia se ocultaba entre los cortinajes de una ventana, confiando pasar inadvertida, confundida con un pliegue del tejido. Pero esto era diferente. Un éxtasis desconocido hacía vibrar todas las fibras de su cuerpo. Con cuánta intensidad había deseado este momento. Ahora podría tener hijos. Tendrían yemas y zarcillos, raíces, nacerían como un puñado de semillas o quizá como brotes de hojas. ¿Se le desprendería tal vez uno de los dedos de los pies y echaría raíces en el suelo? ¿Qué importaba eso? Fuese cual fuese el aspecto de su hijo, y en lo más profundo de su ser sabía que tendría un niño, lo querría con locura porque sería de él. De pronto, con la fulgurante rapidez y claridad de un relámpago, cayó en la cuenta de la verdad. Le gustaban los hombres. Siempre le habían gustado, pero le infundían miedo. Tenía miedo de su fuerza, de su atractivo, de su ternura, de su burlón desenfado que al abordarla por la calle y exclamar «Vaya par de melones, así se llevan, preciosa», hacía que el corazón empezase a palpitarle desbocado. Recordó la franca y directa mirada de Boris y la poderosa fuerza de sus fornidos brazos aquella vez que intentó arrancarle la blusa. Recordó la cortés socarronería de Nagio cuando le dijo «El motivo de que te empeñes en contradecir mis deducciones intelectuales, Seila, es que eres una puta». Recordó la tierna y varonil sensación de protección que le inspiró José cuando le dijo «No podemos contratarte, Seila, porque este es un trabajo para un hombre, resulta demasiado difícil para una mujer». En realidad le gustaban los hombres. «Ah, oh, ah», exclamaba Seila Sue Hateman entre convulsiones. La orquídea gigante plegó con ternura sus frondas. Desgraciadamente continuará. El siguiente cuento se llama El cuento del mucho hablar. «Oh, Dios mío, cuánto me gusta vivir en una sociedad basada en la igualdad», exclamó Irving, físico de profesión, contemplando con orgullo el salón del piso de la comunidad de propietarios que Adrienne, su esposa, había amueblado con su innato y exquisito buen gusto para la decoración de interiores. Adrienne, licenciada en genética botánica, había decidido que lo que realmente quería hacer era quedarse en casa, tener 8 hijos, decorar su hogar, cuidar del jardín, dedicarse a la cocina macrobiótica, tener siempre a mano perejil en una maceta en el alféizar de la ventana de la cocina y andar descalza. Era una mujer que se sentía muy próxima a la tierra, cosa que no tenía nada de femenino. Daba la casualidad de que en su caso era así. Fue ella quien tomó esta decisión, e Irving le había respetado.
Sí, hubiese sido espantoso vivir en la antigua sociedad, donde hombres y mujeres no gozaban de igualdad, replicó Adrienne, dirigiéndose a la cocina a echar un vistazo al soufflé de alfalfa que se doraba en el horno. Desde luego, vivir en una sociedad que ha eliminado la discriminación sexual es lo mejor de lo mejor, dijo Joyce, especialista en tecnología láser, que había solicitado 20 años de excedencia para criar a 4 hijos porque eso era lo que sincera y honradamente anhelaba hacer. Imagínate lo horribles que debían de ser las cosas en los viejos tiempos. Su marido, George, un alto ejecutivo de IBM que ganaba 6 billones de nuevos dólares al año, la miró con cariño. Así es, querida, corroboró dedicándole una tierna sonrisa. Ahora que hombres y mujeres son iguales, las cosas funcionan muchísimo mejor. Solo de pensar cómo sería el mundo antes me da escalofríos. Quería con locura y respetaba a Joyce, habiéndole construido un pequeño taller en el sótano para que en sus ratos libres pudiera practicar la tecnología punta del rayo láser. Glorieta, la criada negra, entró anunciando. Puntos suspensivos. Así se acaba, ¿vale? Siguiente. El cuento de la separatista noble. Dime, mamaíta, dijo Jane Joan, acurrucándose entre los brazos de su bella, fuerte, poderosa, dulce, sensata y cariñosa mamá, que medía 2,40 metros de estatura y era la presidenta de los Estados Unidos. ¿Por qué ya no quedan papás? Mira, Jane Joan, contestó su mamá. Hubo una época en que había muchísimos papás. Los papás eran unos seres indeseables, unos individuos perversos y viciosos que se marchaban siempre a realizar unas importantes actividades llamadas trabajos, mientras las mamás y los niños tenían que vivir en unas pequeñas cárceles llamadas hogares, donde se consumían por falta de ejercicio saludable, libertad intelectual y aptitudes para ganarse la vida. Los papás no eran, en general, brutales y no siempre pegaban a las mamás y a los niños con los bates de béisbol. Principalmente lo que hacían era aprobar muchas leyes diciendo que las mamás eran unos seres inferiores dominados por furores hormonales, que solo pensaban en tonterías y que no servían más que para dedicarse a cuidar del hogar y de los niños. Así que los papás acaparaban todo lo bueno para ellos. ¡Qué asquerosos eran los papás!, exclamó la linda y chiquitina Jane Joan. Sí, ¿verdad que sí?, replicó su mamá, apartando con sumo cuidado de su rodilla izquierda varios volúmenes entre los que destacaban Moll Flanders, El Capital, el ensayo de Engels sobre el origen de la familia, el de John Stuart sobre el sometimiento de la mujer y las obras completas de George Bernard Shaw. Si Jane Joan leía esos libros podía interpretarlos erróneamente. Era aún muy niña, ya los estudiaría cuando fuera mayor. ¿Y entonces qué pasó?, continuó preguntando Jane Joan, que mostraba ya de todas las trazas de convertirse ella misma en una bella, fuerte, poderosa, dulce, sensata, cariñosa y perfecta mamá, de 2,40 metros de estatura e incapaz de estallar en un arranque de cólera ni para matar a un mosquito. Pues mira, cariño, al cabo de un tiempo todas las mamás decidieron unirse y opinaron que la situación era una tontería. Y entonces aprobaron muchas leyes diciendo que todas las personas eran iguales, lo mismo daba que fuesen mamás o papás, o que tuviesen el color de la piel distinto, y a partir de aquel momento la gente empezó a quererse mucho y ya no hubo guerras, ni miseria, ni discriminación racial, ni ambición, ni egoísmo. Pero los papás, insistió Jane Joan, propinando un suave golpecito a su mamá en el tobillo. Escúchame. Si las cosas se arreglaron y la vida empezó a resultar maravillosa fue porque los papás no soportaban un mundo sin guerras, miseria, discriminación racial, ambición, odio o egoísmo. En realidad los papás no eran nada humanos, ¿sabes? De modo que en un plazo de 3 semanas se suicidaron todos, uno detrás de otro, y los niños también. Fue lo que se conoce como el nombre de acceso de furor provocado por un elevado nivel de testosterona, inferioridad constitucional o a veces desaliento. ¡Qué palabras tan enrevesadas! En efecto, replicó su mamá, apartando cuidadosamente de su rodilla derecha varios volúmenes entre los que destacaban La mujer total de Marabel Morgan, la bibliografía de Phyllis Schlafly, la denuncia de los derechos de la mujer pronunciada por la reina Victoria y 6.000 ejemplares de la revista Vogue. Podrían caerse accidentalmente sobre la cabeza de Jane Joan y hacerle daño. Ya tendría tiempo de leerlos más tarde. Dime, mamá, prosiguió Jane Joan, que era una niña charlatana y curiosa. ¿Por qué? Puntos suspensivos. Todos los relatos acaban así, es como una idea de temáticas que los hombres de ciencia ficción queriendo escribir
a mujeres escribirían. Y para terminar os leo el cuento del cambio de posición. O siempre supe lo que querían hacerme porque yo lo he estado haciendo durante años, sobre todo en el cine. 4 jóvenes pertenecientes al movimiento para la liberación de la mujer, devastadoras, crueles, corpulentas, lesbianas, sádicas y fetichistas, que odiaban a los hombres con intensidad y violencia inigualadas, bajaban a toda velocidad en motocicleta por la avenida junto a la cual se encontraba George oculto tras un arbusto. Iban las 4 vestidas de cuero negro, calzaban botas provistas de punteras y clavos metálicos y cada una portaba metralleta y un látigo, así como un afilado cuchillo aferrado entre los dientes. Algunas se habían amputado los pechos, se llamaban Sandra la mugrienta, Harriet la velluda, Vivian la viciosa y Ruth la despiadada. Al descubrir a George, un individuo bajito y enclenque, pelirrojo y con gafas, pero más listo que una ardilla y dotado de una voluntad de hierro, detuvieron con un chirriar de frenos sus potentes máquinas y lo arrastraron a la fuerza obligándole a salir de su escondite. Abalanzándose sobre él, comenzaron a pegarle. Luego lo redujeron a pedazos y empezaron a pisotearle hasta dejarlo convertido en puro limo. No contentas con esto, se pusieron a dar saltos en el limo mientras gritaban con feroz crueldad. «¡Las mujeres son mejores que los hombres!», vociferó Sandra la mugrienta. «¡Chúpame las botas!», bramó Harriet la velluda. «¡Bájate los calzoncillos! ¡Te voy a violar!», atronó Vivian la viciosa con su profunda voz de bajo. Solo Ruth, la despiadada, no dijo nada. Jamás pronunciaba palabra. Entre la banda se rumoreaba que no había aprendido a hablar. Limitándose a masticar su cigarro y abrir con un chasquido una navaja de palmo y medio de largo, de hoja de acero reluciente, dentada, envenenada y afilada como una cuchilla de afeitar. Con un grito avanzó lentamente en dirección a George. «Y a estas mujeres las mantienen sus maridos», pensó George. «Esos pobres hombres aterrorizados, atados a la puerta del dormitorio con diabólicas correas reforzadas de metal, a los que solo dejan libres para que salgan a ganar dinero». Nuestro héroe pensó que su fin llegaba, pero de pronto Ruth la despiadada se puso verde, empezó a salirle humo de las orejas, su rostro cambió de expresión y retorciéndose de dolor cayó al suelo. «¡Eran sus días del mes!». Sandra la mugrienta y Harriet la velluda también se pusieron verdes, perdieron el sentido, se tambalearon, se tornaron de 6 o 7 colores más y agarrándose el estómago cayeron al suelo entre revolcones y gemidos de dolor. Tan solo quedaba, pues, Vivian la viciosa. Con un apagado gruñido, también ella cambió de expresión, aunque de forma distinta. Con pasos furtivos se acercó insinuante hacia George, acentuando las curvas de su cuerpo, entreabiertos los labios, los grandes ojos húmedos suplicándole entornados que le diese lo que esperaba de él. Eran sus otros días del mes. «Dime, Vivian la viciosa», dijo el bajito, enclenque y pelirrojo George, con gafas, pero de heroica resistencia y férrea voluntad. «¿Dónde tenéis el cuartel general? ¿Quién es vuestra jefa? ¿Cuáles son vuestros planes de batalla?» «Te lo diré todo», sollozó Vivian la viciosa, con dulce voz de soprano, desplomándose y abrazándose a las pantorrillas de George en los extremos de su urgente necesidad biológica. «Te adoro, te deseo, te necesito, no puedo remediarlo». Y se lo dijo todo mientras le mordisqueaba las rodillas y entre mordisco y mordisco emitía suspiros de satisfacción y exclamaba: «Oh, llévame contigo, te quiero y por ti he traicionado la causa». «No pudiste evitarlo», replicó George compasivo, y poniéndose de pie de un salto, robándole la motocicleta y huyendo veloz en dirección al ocaso. Debía transmitir su secreto a la Asociación de Instrumentos Humanitarios de la Monumentalidad, con sede en Sausalito. Una vez que la AIHM tuviera en su poder dicha información y un calendario, la utilizaría para librar al mundo del yugo impuesto por el movimiento para la liberación de la mujer y construir así una nueva sociedad verdaderamente libre e igualitaria, tomando en consideración no solo a los hombres, sino también a las mujeres, con especial atención, desde luego, a las particulares necesidades físicas de estas últimas. El dolor de espalda, la sinusitis, los pies planos, la afección de menisco, las jaquecas, las fiebres del heno, la infección de vejiga y la angina de pecho que sufría George empezaron. Termina el relato diciendo: «Se echará a la hoguera con tenazas». Es que, de verdad, esta mujer no puede ser
más satírica, más punzante, más irónica, la amo mucho, ¿vale? Si habéis llegado hasta el final escuchándome leer este relato, y eso que es un relato corto, pero me cuesta mucho leer así en voz alta. No sé Nelly cómo lo hace, de verdad. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme un iconito, no sé, de una máquina de escribir, por ejemplo, para saber yo que habéis escuchado el relato. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.